Ok, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. La entrevista de hoy forma parte del Plan Federal para la Estrategia Nacional contra las Adicciones y en ella ahondaremos principalmente en los efectos nocivos que tienen las sustancias psicoactivas en la mente y en el cuerpo de los jóvenes y los niños y en su desarrollo, ya sean legales o ilegales. Bien, consideré una gran oportunidad traer con nosotros el día de hoy a un profesional de la salud mental para que nos traiga luz y nos oriente al respecto, aprovechando su preparación y experiencia. Él es doctor por la Universidad de Campeche, estudió psiquiatría en la Universidad de Tabasco, hizo su especialidad, si no me equivoco, psiquiatría en Nuevo León, que vendría siendo especialidad de niños y adolescentes, y actualmente está cursando en la Universidad de Barcelona, pues una especialidad en precisamente eh, adicciones. Bien, sin más preámbulo, pues bueno, vamos a comenzar precisamente con eso sobre los efectos en el desarrollo y comienzo con la primera pregunta. Me Ok. gustaría que por favor plantee un poco lo que podamos entender por el cerebro del adolescente en desarrollo y las principales consecuencias que tiene el uso y abuso de sustancias a esta edad. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, hablando un poco del desarrollo neurológico del cerebro, pues habitualmente, o como forma de iniciar la plática, de una manera arbitraria, decimos que, que una persona se hace adulto cuando cumple 18 años. Esto es bueno, desde un punto de vista biológico, esto es falso. Eso es una medida como que hasta un punto arbitraria. Se acepta que entre los 23 y los 25 años, todas las estructuras del cerebro ya alcanzaron un grado de madurez. Entonces, podemos hablar que el cerebro del adolescente se puede extender hasta los 25 años. A esa edad ya podemos hablar de un cerebro maduro. En, Vamos a esquematizar un poco. Hay, desde el nacimiento hasta el fin de la adolescencia biológica, el cerebro está pasando por un periodo crítico. Sin embargo, hay dos etapas en el cual el cerebro sufre cambios que la hacen críticas en el desarrollo, que es la primera infancia y la adolescencia. ¿Qué sucede en la adolescencia? Sucede un periodo de poda neuronal. ¿Qué es esto? El cerebro durante los primeros años de vida empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a emitir ramificaciones, empiezan a conectar y a desconectar, las neuronas empiezan a interconectarse miles y millones de veces entre ellas. Muchas de estas conexiones no van a tener una utilidad en la vida. Por eso, durante la adolescencia se da un fenómeno que se llama poda neuronal. ¿Qué es esto? Que las conexiones que no van a tener una utilidad o una función útil en la vida, van a empezar a desconectarse y se van a empezar a apagar, y se van a ir reconfigurando las conexiones que van a dar o que dan origen a los diferentes sistemas neurológicos en el cerebro. Eh, ¿Cuál es la función? Si durante esta etapa de vital importancia empezamos a agredir al cerebro, empezamos a meter sustancias que alteren su desarrollo adecuado, y que estresen a las neuronas, obviamente el daño neurológico va a ser mayor. Por eso los efectos nocivos, eh, tanto directos como indirectos, ya sea exposición a químicos, exposición a, a metales, así como el consumo de sustancias, van a tener un impacto mucho mayor en personas menores de edad con un cerebro en desarrollo que una persona adulta. No estamos diciendo que
después de la adultez ya sea sano consumir sustancias. Sin embargo, el impacto y los efectos cognitivos y secundarios y todas las alteraciones asociadas al consumo de sustancias van a aparecer de manera más prematura en pacientes o en personas que empiecen a consumir sustancias desde en un periodo clave del desarrollo como es la adolescencia. Eh, Discul- también es, dígame. Disculpa un poco la duda, pero esto Ujú, sería como parte de lo de la poda, o sea, claro que influye, pero, o sea, el hecho que esté en desarrollo hace que afecte más, además de que están ocurriendo estas partes que están deshaciéndose, ¿no? ujú. Sí, mira, es un periodo de especial vulnerabilidad. Todavía, si no es, vamos, pues, se está redefiniendo parte de la corteza todavía, que es la parte, la última parte del cerebro que termina de madurar, es la corteza. Es la última parte que se desarrolla. Es sustancia gris y la sustancia gris es especialmente sensible a cualquier estresor, radicales libres, isquemias, cualquier estresor que produzca inflamación va a causar especialmente daño en esta parte, en la sustancia gris. Entonces, de ahí la importancia y de ahí que sea mucho más evidente y prematuro el daño neurológico asociado a cualquier tipo de sustancias que que en etapas posteriores de la vida. Ok. ¿Cuáles considera usted que serían las drogas más difíciles o imposibles y dañinas de dejar? Ok, bueno, eh, actual cualquier, en general cualquier sustancia cuando se ha hecho cuando ya hay un trastorno de consumo con una dependencia clara, va a ser muy difícil. Sin embargo, las sustancias que van a causar mayor dependencia son las que actúan directamente sobre el sistema dopaminérgico. Y en este caso, pues eh, los estimulantes actualmente se considera que son las drogas dentro de los grupos más, dentro de las drogas de acceso más deteriorantes y con mayor índice de recaída. Es muy difícil tratar las sustancias específicamente del tipo estimulante porque actúan directamente sobre los centros de recompensa, causan alteraciones neurobiológicas en todo donde tenga que ver el sistema dopaminérgico, crean una condición que es la insensibilización del cerebro ante los estímulos para que estos puedan producir de manera natural dopamina, que las neuronas o los núcleos encargados de producir dopamina los hacen insensibles ante los estímulos. Hay que recordar un poco que la dopamina es la sustancia, la hormona, la amina que produce, que hace que estemos a grosso modo, que hace que estemos en contacto con la realidad, que hace que procesemos de una manera adecuada la información que percibimos del entorno, pero también tiene que ver media la respuesta de recompensa de manera importante, porque también es la sustancia que está implicada en la autopreservación de la especie. Por eso los humanos, como cualquier otra especie, buscan reproducirse, porque encuentra gratificante el hecho sí, de reproducirse debido a a la dopamina. Esto es lo que, digo, Sí, uh perdón, quiero más o menos, para bajarlo a mí y luego a los alumnos, -huh, por ejemplo, cuando dices de que pierden, o sea, con el uso de estas sustancias, que pierden la sensibilidad a la captación de dopamina, que uh quiere -huh. decir que el cerebro, aunque esté ahí el neurotransmisor, ya no puede hacer uso de él, que causa todos estos efectos que son naturales en el ser humano. Sí, actúa a varios niveles. Primero, los estimulantes y específicamente la droga que está teniendo mayor impacto a nivel social actualmente es la metanfetamina. La metanfetamina es una anfetamina modificada de manera sintética que se le agrega una estructura química
metil, una estructura química de metilo. ¿Y qué es lo que hace esta modificación? Pues básicamente la hace que atraviese con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, y por eso los efectos son tan rápidos. eh, adi- eh, ¿Y qué sucede? Cuando entra a las neuronas del núcleo accumbens y las obliga a liberar toda la dopamina que tienen, incluso si no hay un estímulo que las esté produciendo. Esto va a causar un condicionamiento por la respuesta gratificante, por el estímulo, pero también los niveles altos de dopamina van a hacer que los receptores de las neuronas que utilizan dopamina se hagan insensibles. ¿Y esto qué significa? Que ya no vamos a tener gratificación o los estímulos que habitualmente producen liberación de dopamina, que tenemos una buena noticia, que estemos platicando con la persona que nos gusta, que aprendamos algo y sintamos que aprendimos algo nuevo, pues estos estímulos ya no van a ser suficientes para que se libere dopamina y eso va a contribuir en gran medida a los efectos o a la abstinencia de estas sustancias. Si me preguntaras, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las sustancias que causan mayor perjuicio actualmente por el grado de deterioro e impacto que tienen en la sociedad? Yo diría que son los estimulantes y de estos los de tipo las drogas de síntesis, específicamente metanfetamina. Es verdad, actualmente bueno, hay otro grupo de sustancias eh, incluso que tienen potencial letal mayor como los opioides. Sin embargo, estas afortunadamente no son de uso, no tienen una distribución tan masiva como son actualmente la metanfetamina. Es verdad, el fentanilo está, está siendo muy fácil acceso, pero pues si queremos la palabra, afortunadamente se están haciendo esfuerzos desde un punto de vista de las autoridades para limitar que el fentanilo se convierta en una especie de epidemia como lo es la metanfetamina, que es actualmente el grupo de sustancias que causa que tiene un potencial adictivo mucho mayor y es de muy fácil adquisición debido, en otras cosas, a la facilidad con que se puede producir y al precio tan accesible con el que se encuentra. Ha desplazado a otros estimulantes de manera tradicional, como puede ser el mismo éxtasis o la cocaína, en cualquiera de sus variantes. Algo que ha sonado mucho, bueno, que se repite bastante es lo del deterioro cognitivo, si ¿Mm? es reversible o no es reversible. Y bueno, yo he escuchado que sobre todo en la metanfetamina, lo cual no ocurría con el éxtasis, polvo de ángel y un montón de derivados sintéticos, sin embargo, yo he visto personas que, pues no sabía explicar por qué, pero se nota que ya no son iguales. Sí, eso se puede explicar, como se había comentado, altera, vamos, pues, de los núcleos donde se producen dopamina, que es en parte el núcleo accumbens, salen muchas vías o muchas conexiones de dopamina, de neuronas a diferentes partes del cerebro. Eso se, Estas se llaman vías dopaminérgicas. Las que se ven, bueno, casi todas se ven alteradas, pero las que dan la mayor parte, la afección de las vías que dan más síntomas son de las vías que van de los núcleos de donde se producen dopamina, del mesencéfalo a la corteza, que se llama vía mesocortical de la dopamina. Cuando se altera esta vía es cuando empiezan las alteraciones cognitivas. Cuando los síntomas, la otra vía que está involucrada de manera importante en las alteraciones psicóticas y de paranoia es la vía mesolímbica, que va del sistema límbico a los núcleos, al núcleo accumbens. Y esta vía es la que en parte está implicada en la aparición de los síntomas psicóticos, el miedo, la paranoia, etcétera. Pero el deterioro cognitivo sí está ligado al deterioro de esta vía, a la vía mesocortical, que es la que conecta la corteza cerebral, acordémonos que la corteza cerebral se le conoce como, y sobre todo la parte prefrontal, se le conoce como la parte ejecutiva del cerebro, que es la que nos permite planear, ejecutar, procesar e inhibir impulsos. Incluso está involucrado
en actividades mentales superiores como la capacidad de cálculo y la capacidad de abstracción. Cuando se ve afectada esta vía, pues ya se manifiesta mediante evidente deterioro cognitivo, que si es reversible o no, mucho tiene que ver del tiempo que estuvo consumiendo y de dar inicio del consumo de la sustancia. Sí, evidentemente usuarios ocasionales no, pero los crónicos sí. Y de Ujú. hecho esa la más o menos la próxima pregunta, ¿no? O sea, dentro de lo malo no sé si decir que es menos peor o no, pero eh, ¿cuáles serían las drogas que causan más daño por su uso crónico? Porque tal vez, por ejemplo, el tabaco no te mata en un día, pero causa muchísimas enfermedades y dolor a lo largo de la vida, ¿no? Entonces creo que este también tiene como su lugar dentro del problema de las adicciones Bueno, ¿cuáles son las drogas que causan más deterioro? Eh, crónicas. Crónicas. Pues es que bueno, depende de la susceptibilidad. Obviamente que no podemos comparar cannabis, no estamos idealizando la cannabis con metanfetamina, por ejemplo. Claro. Sin embargo, el uso de cannabis a largo plazo sí está asociado a deterioro cognitivo, aumento del suicidio y episodio de brotes psicóticos en pacientes con o sin predisposición. El problema con la cannabis depende mucho también del contexto social. La normalización o la idealización de la sustancia favorece mucho la cronicidad del consumo. Obviamente, y si no sabemos nuestros antecedentes, si podemos tener cierta carga o predisposición genética a desarrollar enfermedad psiquiátrica y estamos consumiendo una sustancia sin saber, pues vamos a presentar un episodio, vamos a aumentar el riesgo de presentar o de debutar con una enfermedad, con un trastorno psiquiátrico. Los solventes o los inhalantes son los que están asociados a un deterioro cognitivo Mayor. mucho más prematuro. Es paradójico porque estos no causan abstinencia e irónicamente el proceso de rehabilitación de la sustancia con solventes pues hasta si dependiendo de la etapa del paciente llega a ser, es mucho mayor que, por ejemplo, con cannabis incluso o con otro tipo de sustancias. Sin embargo, el deterioro cognitivo al que está asociado y al ser mucho más rápido, pues sí causa una muy importante disfunción en los pacientes que consumen solventes. Pero también hay que considerar que no podemos aislar el consumo de sustancias. Realmente el perfil actual del consumidor ya no es tan común que solamente solo sea Una. a una. Por ejemplo, el consumidor puro de cannabis no es tan frecuente. Generalmente ya lo mezclan con otras sustancias, incluso con cocaína o con estimulantes, o incluso los usan como para regular los efectos. Obviamente hacen sinergia y el grado de deterioro cognitivo va a ser mayor. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues es que yo me la bajo, me bajo la malilla de los efectos del cristal con cannabis. O al revés, cuando me he pasado de consumir marihuana y me siento todo aletargado y tengo cosas que hacer, pues me la corto con cocaína o con cristal. Desafortunadamente ese es un patrón que se está dando y cada vez más es en edades más jóvenes. Obviamente eso potencia el grado de deterioro cognitivo. Ya habíamos hablado de que en la adolescencia no hay mucha diferencia, también este, es, es difícil, bueno, tienes 16 años y ya empiezas con alteraciones cognitivas, con una nula introspección, en la cual dices, bueno, todavía no, yo no estoy como los que están debajo del puente, no, pero tienes 16 años. Quiero ver cuando tengas 30 años y se sigue con ese patrón de consumo. De una manera muy superficial, diría yo que los estimulantes son los que causan mayor deterioro cognitivo, seguido de los inhalantes. Eh, pero en la adolescencia, cualquier droga está asociada a deterioro cognitivo. O deterioro cognitivo. Sí, y bueno, también está unado a que se desvelan y luego, pues, todo se suma, ¿no? Sí. Este, mm, siento que tal vez sea una pregunta incómoda, pero
qué tan, no sé, hacia ojo de buen cubero, qué tan común es del usuario que empieza a hacerse más frecuente adolescente que termine delinquiendo o prostituyéndose por droga. Ah, claro, es algo sumamente frecuente, desafortunadamente es muy frecuente, pero también habrá que ver la comorbilidad. Los pacientes de mal pronóstico generalmente son pacientes que tienen una condición previa o premórbida. Generalmente, o la que más se asocia a un pobre pronóstico son los niños y adolescentes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Está conectado porque estos pacientes, al tener una dificultad innata para aplazar la recompensa, son más propensos a desarrollar conductas adictivas ya sea a juego o a sustancias. Obviamente, al caer en un proceso de adicción sin supervisión, o sea, sin que nadie los rescate, perdón, pues, y al no tener recursos, es casi que seguro que una persona con serios problemas, un adolescente con serios problemas de adicción, sin tener acceso a la posibilidad, al recurso económico para adquirir droga, va a tener que hacer lo que tenga que hacer para conseguir la sustancia a la cual está condicionada. Dentro de ellos pues, están las conductas delictivas que inician con que pues, le robe la plancha a la mamá, empeñe el televisor, hasta ya conductas más como robo hormiga y que van avanzando. También es verdad que puede ser la prostitución. No es raro que personas ofrezcan favores sexuales a cambio de pues, su dosis. Es algo muy común. Ya, sí, bueno, esto yo lo hago como para puntualizar porque, Ujú. este, pues siempre toda la imagen que se vende en los medios y en las películas es, pues, festivales, gente pasándosela muy bien, y digo, tampoco pretendo que sea como un discurso de esto es malo, ¿no? Pero ver que, pues, hay un lado en donde este extremo, pues, la gente termina convirtiéndose en algo que no era, ¿no? No, pero bueno, desafortunadamente lo que pasa en las teles, por ejemplo, en muchos festivales de música, donde se infiere que se consumen sustancias, pues también son en países desarrollados, donde las realidades no son iguales a la sociedad donde nos desenvolvemos. En ambos casos es terrible, pero no es igual un paciente en un país desarrollado de una familia con recursos ten presente este tipo de problemas, donde probablemente el mismo entorno lo va a contener y lo va a ayudar a salir, a un paciente en una sociedad y en un medio precario, donde pues, usa la droga ya para pues escapar un poco de la realidad que le ha tocado y donde pues no tiene las herramientas y su comunidad es incapaz de sacarlo de, de esta situación y por Pues lo me cual pues va a estar más asociado a conductas delincuenciales y prostitución. Ok. Nos queda como poco tiempo, pero me alcanza para hacerte una pregunta. Tal vez después podamos hacer las otras 5, pero esto a mí me confunde un poco porque en la definición parece claro, pero cuando explican la diferencia no tanto. Y sería exactamente cuál es la diferencia entre adicción física y psicológica. Ok. Mira, actualmente se entiende el proceso adictivo como un conglomerado. No se puede dividir entre adicción física y adicción psicológica. ¿Por qué? Porque incluso la adicción, para que suceda adicción psicológica, tienen que haber cambios en el trastorno, en las diferentes estructuras del cerebro. Eh, Probablemente te refieres, y lo que veo el esquema es a los datos de abstinencia que se pudieran identificar. Ok. Mira, la adicción psicológica se entendería como la necesidad imperiosa de consumir sustancia ya de una manera consciente, como el deseo de consumir. La adicción física sería todos los malestares a los cuales se somete o lo cual sufre el cuerpo humano
cuando se le depriva de la sustancia. Sí, eso también, pero no se puede dividir adicción física o adicción psicológica. El proceso adictivo es un conglomerado. Generalmente coexisten. Entre el Ujú, APA, ¿no? Porque supongo que al momento de pues tener todos estos síntomas, pues claro que la miseria entra en la cabeza, ¿no? ujú. Exacto, al final de cuentas, sí es verdad y a veces lo que sí se puede hacer, por ejemplo, lo que, ejemplificando un poco, o siendo un poco más específicos, los inicios, al principio uno consume buscando un reforzamiento positivo. Es decir, consumo cristal o consumo marihuana, consumo cristal, porque me hace pensar mejor, porque puedo rendir más en el trabajo, porque me hace sentir más inteligente, etcétera, ¿no? Eso sería la parte del reforzamiento físico. Y por eso lo busco, y eso va haciendo, ese condicionamiento va haciendo que se cree lo que se llamaría dependencia psicológica. La parte física sería ya más la parte del refuerzo negativo, es decir, cuando no consumo me siento acalambrado, me da la malilla, me da la pálida, no pienso mejor, no puedo hacer mis necesidades fisiológicas, etcétera. Y eso ya, entonces voy a consumir para sentirme como me siento, para aliviar esos efectos. Eso ya es como para aliviar la abstinencia y ya sería parte de la dependencia física. Ok, sí, sí, como, o sea, eso es prácticamente, bueno, ninguno de los dos se puede evitar, pero no sé, tengo esta sensación de que la parte física, pues es muy dura, sobre todo pues no sé, pienso yo que en los opiáceos y así, porque entiendo yo que pues no se quita con nada, ¿no? Pero mira, también mira, que cuando decimos de los efectos de las drogas, en automático nos referimos al cerebro y parece que todo se limita al cerebro. Sin embargo, no es así. Acordémonos, la droga va a entrar y va a modificar y se va a unir a determinados receptores. Sin embargo, tenemos receptores de dopamina en todo el cuerpo, tenemos receptores de nicotina en todo el cuerpo, tenemos receptores endocannabinoides en todo el cuerpo. Es verdad, los efectos cognitivos y psicotrópicos van a ser notorios porque pues, es la parte del órgano del cerebro. Sin embargo, todo lo demás se va a estresar y así como se condicionan los centros de recompensa, también van a haber modificaciones en los receptores periféricos. Por eso, pues no, por eso, por ejemplo, va a sonar a cliché, pero las personas que dicen que no pueden ir al baño sin fumar, realmente tiene una explicación lógica y es por la insensibilidad de los receptores nicotínicos que se encuentran en el colon. Y así se podría explicar todos los síntomas Sí, asociados a la abstinencia o lo que, o lo que me comentaste como dependencia física. ok, Porque los receptores sobre los cuales actúan las sustancias no solamente están en el cerebro, sino es a nivel sistémico. ok. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba un poco el tiempo, pero doctor, estoy súper, súper agradecida. No tenía idea de pues la parte de este proyecto nacional que espero que pues dé resultados, que lo del fentanilo no se repita en México y Ujú. pues que también baje el consumo de cristal en los jóvenes con los que pues yo trabajo cerca. Muchas gracias. De nada, buenas tardes, se dice. Buenas tardes. Bye. Bye. Ay, ¿cómo se sale el